de este interesante congreso organizado por IAB sobre este tema tan de actualidad. Si estamos hablando de la publicidad digital, sin duda nos interesa todo lo que pueda afectar a su regulación. En definitiva, somos conscientes del valor de la publicidad digital, del valor para los anunciantes, se puede decir, por su capacidad de segmentación, del valor de la publicidad también para los consumidores. Algo se ha dicho en el debate, en la primera mesa redonda, pero yo quiero repetirlo. No nos debemos de cansar de repetir que los consumidores obtienen muchas prestaciones, muchos servicios, muchos contenidos de forma absolutamente gratuita, sin ser consciente de que esa gratuidad es pagada con publicidad. Pero este es un legítimo derecho de la industria y debemos de seguir insistiendo en ese conocimiento. La gratuidad de todos los servicios depende de que haya publicidad. Quiero recordar el interesantísimo estudio que publicó, creo recordar el año pasado, el IAB, en el que se hacía mención al 3x1 por cada euro invertido en publicidad que recibe un consumidor, está recibiendo el equivalente a 3 euros en servicios gratuitos. Es decir, es un pago, es una contraprestación, a mi juicio, bastante generosa. Hemos de añadir que la publicidad segmentada también es útil, porque esto a veces se olvida, para los propios consumidores, no solo por el efecto de la publicidad como elemento de pago de todos los servicios, sino porque está recibiendo publicidad más acomodada a sus intereses. Yo la verdad es que prefiero, sobre la base de que voy a recibir publicidad, prefiero recibir publicidad acomodada a mis intereses en lugar de publicidad aleatoria que muy probablemente no me interese la mayor parte de ella. Por tanto, hay un punto de encuentro entre consumidores y anunciantes también en la segmentación de la publicidad. Sin embargo, pese a estas ventajas, pese a estos elementos positivos, pues es cierto que hay alarmas sobre la cuestión de la regulación, la protección de la privacidad. Hombre, tenemos que ver que cuando estamos hablando de la sociedad digital, estamos hablando de una sociedad diferente, en donde los usuarios digitales tienen una mayor facilidad o una menor preocupación por compartir vida, actividad social, relaciones, etc. Redes sociales y otros múltiples momentos de compartir están teniendo un enorme desarrollo en Internet que no lo estaban teniendo en la sociedad offline, y además se ha de considerar la enorme fuerza que las propias herramientas digitales le han dado a los consumidores. Los consumidores digitales son mucho más proactivos que los consumidores offline y además utilizan esas herramientas para defenderse. Aquí los consumidores digitales se han organizado cuando no les gustaba la política de privacidad de Facebook. Facebook ha cambiado la política de privacidad a petición de sus consumidores. Es decir, los consumidores son proactivos y tienen una gran capacidad de autotutela y de autodefensa por sí mismos. Pero bueno, hemos de ser conscientes que el debate está ahí. Los reguladores han aprobado normas, aprobaron una primera directiva que ha sido modificada en el 2009, que ahora los estados tienen que transponer, que España lo ha traspuesto de una manera urgente hace escasamente un mes, a través de un Real Decreto, porque estaba ya fuera de plazo. Normativa de difícil aplicación. Esta mañana hemos hablado aquí de los problemas de la internacionalización del fenómeno. No es fácil aplicar normas nacionales en escenarios globales. Normativa difícil de aplicar también por sus desarrollos específicos, por sus desarrollos concretos. Quiero recordar que la directiva está aprobada desde el año 2009 y nosotros no conocemos todavía una intervención administrativa por parte de agencias de protección de datos en ninguna parte del mundo. Es decir, que ni siquiera los poderes públicos encuentran fácil la aplicación de esa norma que tanto nos asusta, de esa directiva que tanto nos asusta, ¿no? De hecho, hace pocos días, Christopher Graham, el Information Commissioner, que es el director de la Agencia de Protección de Datos inglesa y que es muy conocido de la autorregulación, porque fue el director general del autocontrol inglés antes de ser responsable de protección de datos en Inglaterra, y justo cuando vencía el año de gracia que había dado la ley inglesa que transponía la directiva sobre estos temas de privacidad, venía a decir
que había que hacer una aplicación inteligente, pausada y razonable. Y ya había terminado el plazo de gracia de un año, ¿no? Estábamos justo cuando terminaba el plazo de gracia. Es decir, es difícil de entender, es difícil de aplicar, no solo para las empresas, sino también para los poderes públicos. Pero sin embargo es claro que el debate existe y le tenemos que hacer frente. Hemos visto por las presentaciones anteriores cómo la industria en Estados Unidos, después en Europa, ha sido capaz de presentar herramientas, está siendo capaz de presentar alternativas. Hay un programa en este momento gestionado por esta nueva organización, EDA, europea, en donde han colaborado el IAB, la World Federation of Advertisers, la Asociación de Agencias, los editores y el sistema de autorregulación, EASA, nuestro sistema de autorregulación, en el que formamos parte nosotros, autocontrol. Y en el que en el órgano de gobierno de esta nueva organización está Charo Fernando, la persona que antes os ha hablado, en representación de los sistemas de autorregulación nacionales a nivel europeo. Hay un puesto dedicado a los sistemas de autorregulación y es la representante de autocontrol la que está allí. Bien, la industria está dando alternativas. Tenemos que discutir sobre estas cuestiones. ¿Es suficiente? ¿No es suficiente? Ya se han oído voces por parte del gobierno de Estados Unidos, el presidente Obama, la vicepresidenta Kroes a nivel europeo. Esa alternativa está bien, es un buen paso, significa una ventaja adicional, pero tal vez no a todo el mundo le parezca suficiente. Y se empieza a hablar de complementos, del botón Do Not Track, como un complemento de este programa que pudiera hacer digerible o que pudiera hacer que la industria considere que está cumpliendo con la directiva, porque esta es la gran duda. Es decir, para una empresa en concreto quiere seguridad jurídica y dice, oiga, si yo cumplo este programa, ¿cumplo la directiva? Bueno, pues ahí es donde está la duda. ¿Qué más tendría que cumplir? ¿Qué tendría que hacer? Porque yo en definitiva lo que quiero es tener seguridad, hacer mi negocio, hacer mi trabajo, portarme bien, respetar los derechos de los consumidores, pero con una directiva que, insisto, no es fácil de entender y de aplicar. Bueno, esta es la cuestión. Estamos en este debate, en esta mesa redonda. Estaba previsto que hubiera una perspectiva un poco más jurídica que la anterior, que era más económica o más comercial, y la verdad es que tenemos una mesa de lujo. Tenemos representación de la administración, tenemos a uno de los líderes de la industria digital a nivel mundial, Bárbara Navarro, por parte de la administración, a Salvador Soriano, y tenemos también a uno de los líderes al representante de la red social líder la red social española líder en este momento, que es Twenty. Por tanto, podemos hablar de buscadores, podemos hablar de redes sociales, podemos hablar con diferentes perspectivas. Empresas internacionales, empresas nacionales, administración. Me parece que es una mesa redonda o un panel de lujo. Al que cedo la palabra. Empezamos, si le parece bien a Salvador, que le tengo aquí más cerca. Por supuesto. Salvador, tendrías la palabra para adelante. Gracias, José Domingo. Gracias a IAB por organizar esta jornada y por invitarnos a estar en esta mesa redonda. Para nosotros es un auténtico placer venir aquí a hablar sobre algo tan importante como la publicidad online. Publicidad online, y digo que es importante porque es un canal que ha venido, a diferencia de lo que ha ocurrido con otros soportes de publicidad, ha venido creciendo en los últimos años. Es un canal, y me refiero al último informe de IAB con PricewaterhouseCoopers, que muestra, que es el único que muestra crecimiento cuando el resto está en retroceso. Y no solo eso, sino que para nosotros que estamos en el desarrollo de la sociedad de la información, como decía antes José Domingo, la publicidad online es muy importante para asegurarnos el desarrollo de Internet en España, que es lo que nos preocupa a nosotros de manera particular. Solo hay que pensar que la mayoría de los servicios a los que accedemos a través de Internet son gratuitos para el usuario. ¿Por qué? Pues porque hay una publicidad que les está financiando y que hace posible que yo pueda consultar las noticias, muchos diarios de noticias, pueda consultar el tiempo, pueda consultar mucha información de interés para mí, sin pagar nada extra, más allá de lo que es mi conexión a Internet, sin pagar nada expresamente por esos contenidos.
porque se generan en base a la publicidad. No solo esa navegación